En este video te voy a contar el gran secreto para que puedas ganar en opciones binarias. En un video anterior les había comentado que es importante comenzar a hacer opciones binarias de la forma correcta. No podemos hacer opciones binarias de la misma forma que haríamos Forex, por ejemplo. En estos momentos voy a meter una operación en una continuidad hacia la baja y lo que vamos a buscar es que el gráfico no repita el mismo patrón que estamos viendo en el gráfico. Les había dicho en otro video que si tú quieres tener éxito en este tipo de mercados, en lugar de enfocarte en un análisis tradicional con soportes, resistencias, canales o indicadores, es súper importante que entiendas estos principios, que para operar en un periodo corto, operaciones de 1 minuto, 30 segundos por ejemplo, tenemos que revisar el tipo de patrones repetitivos que nos esté haciendo nuestro gráfico. Si nosotros llegamos a desarrollar esta vista y esta habilidad de identificar los patrones adecuados, entonces vamos a tener gran éxito en opciones binarias. Ahí tengo la primera operación por $425 y el patrón que pude identificar aquí es, como te decía, desde acá tenía patrón de una vela por una vela por una, patrón de paridad de vela, paridad de vela, paridad de vela. Y esto es algo, traders, que quizá te pueda tomar un poquito de tiempo en desarrollar, pero que es realmente efectivo, porque no solamente se trata de identificar patrones de velas como patrón escalera o patrón IKRG, por ejemplo, sino que empieces a desarrollar esta vista clínica para identificar patrones repetitivos. Pueden ser patrones en movimientos, patrones en puntos de cambio o cualquier tipo de patrones. Por ejemplo, en una continuidad corta en la que tú puedes ver que el gráfico está teniendo velas de impulso sin ningún tipo de pausa, velas de retroceso sin ningún tipo de pausa. Entonces identificas que el gráfico está siguiendo un patrón repetitivo y es entonces cuando puedes utilizar estos mismos principios para seguir tus operaciones. Entonces yo considero, traders, que tener éxito en opciones binarias no se trata de tener una estrategia en específico nada más y que te apegues a esa estrategia, sino que siempre revises el gráfico y veas el tipo de patrón que te está siguiendo, y a partir o a raíz de este patrón es que entonces tú apliques la estrategia correcta para el tipo de mercado que tú tienes. Por ejemplo, yo no puedo aplicar una operación en velas de rechazo en un mercado que no me está dando rechazos. Yo no puedo meter una operación en un canal, en un mercado que no me esté dando un canal, por ejemplo. Entonces presta mucha atención, porque aquí está siguiendo otra vez el mismo patrón. Y cuando la vela cierre, en ese momento, acabo de meter operación 1 minuto hacia la baja, buscando otra vez el mismo patrón. Una vela por una vela por una vela por una. Y de esta manera es como yo al menos he operado por estos casi 10 años que llevo haciendo trading. Vemos aquí que el gráfico nos está haciendo paridad de vela. Aquí, mucha atención, paridad de vela, paridad de vela, paridad de vela, paridad de vela, paridad de vela. Y aquí donde acabo de meter la operación, simplemente siguiendo estos mismos principios. Yo no hubiera podido meter esta operación si el gráfico no me hubiera dado este tipo de patrón, que es lo que te quiero dar a entender, que muchos traders cometen el gran error de aplicar sus estrategias en mercados que no les permite utilizar esas estrategias. Aquí tenemos segunda operación, $425. Ahora, traders, es lo que les decía, si tú tienes una estrategia, no la vas a poder aplicar en todos los mercados en opciones binarias. Es importante que tú tengas distintas estrategias para cada tipo de mercado y que entonces puedas sacarle máximas ganancias dependiendo del tipo de mercado que tú tengas. Antes de continuar, recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que estoy utilizando, en la descripción de este video tienes los enlaces de registro al broker. Y si quieres formar parte de mi academia, en la descripción tienes todos los detalles de mi academia privada. Entonces, traders, vamos por una última operación y voy a tratar de ponerte otro ejemplo en base a este tipo de patrones. Mira, este está perfecto. Abrimos el Asia Composite Index y fácilmente estoy seguro que tú también lo puedes identificar, que tengo un patrón de rechazo, es decir, las velas están comenzando o tienen un movimiento hacia arriba y están regresando hacia la baja. Perfecto. Entonces voy a tomar la información que me está dando el gráfico para meter mi operación. Entonces presta mucha atención. Cuando el gráfico llegue al segundo 30, voy a meter una operación en velas de rechazo, pero tendría que ser hacia la baja. Bueno, ahí por ejemplo ya no lo hizo y entonces no meto la operación.
Yo lo que necesitaba es que el gráfico siguiera estos mismos principios que hizo acá. ¿Y cómo fueron estas velas? Simple, una vela que comienza hacia la alza y en los últimos segundos termina hacia la baja. Esto es una vela de rechazo, entonces yo no estoy aplicando principios muy avanzados, únicamente estoy siguiendo lo que me está diciendo el gráfico. Si el gráfico ahora ya no me hiciera rechazos, entonces ya no estaría operando estos mismos principios. Bien, traders, pongan mucha atención aquí. Me encuentro en el Cafeína Index y veo que tengo velas de rechazo, es decir, que el gráfico me está cumpliendo velas de rechazo, velas de rechazo, velas de rechazo y aquí un patrón con rechazos. Entonces voy a preparar una operación en la próxima vela buscando un rechazo hacia la baja a 30 segundos. Entonces presten mucha atención, la vela tendría que comenzar hacia la alza y en los primeros 30 segundos voy a meter la operación hacia la baja buscando los rechazos que me está haciendo anteriormente. Vamos a ver si el gráfico nos hace el movimiento hacia la alza en los primeros 30 segundos y vamos a buscar un rechazo tremendo hacia la baja. Vamos a ver, ahí está, moviéndose hacia la alza y en el segundo 30, exactamente ahí metí el rechazo hacia la baja. Y lo que vamos a buscar entonces es que el gráfico haga el rechazo hacia la baja como lo hizo con muchos movimientos anteriores. Y lo va a hacer en los últimos 30 segundos, que es cuando los rechazos suelen hacer las extensiones en el movimiento. Ahí quedan últimos 10 segunditos de la vela. Te digo, anteriormente tenemos varios rechazos. Rechazos a favor, rechazos a favor, rechazos a favor. Y ahí tenemos entonces $425. Entonces, traders, lo único que te puedo decir es que si tú quieres tener éxito en opciones binarias, yo considero que realmente el secreto está en entender los patrones, entender cualquier tipo de patrón repetitivo. Si te fijas aquí, de la misma forma en la que subió, es la misma forma en la que bajó, de la misma forma en que te hace un movimiento, es de la misma forma que regresa. Y si tú comienzas a trabajar en esta gran habilidad de identificar los patrones, estoy seguro que tendrás gran éxito en este tipo de mercados. Ahí tenemos una vela de volumen por una vela de retroceso, una vela de volumen por una vela de retroceso, y esta es la forma y en mi punto de vista el gran secreto que te va a permitir tener éxito en el trading de opciones binarias. Entonces yo te podría decir que por ahora te olvides completamente de los indicadores, de las estrategias súper extravagantes y que le dediques máxima atención a entender cómo se mueven las velas y cómo funcionan este tipo de patrones. Cualquier tipo de patrón que se pueda repetir en el mercado será tu mejor aliado para tener éxito en opciones binarias. Asegúrense, traders, de dejar su like en el video y díganme en los comentarios si tú ya conocías este gran secreto de entender los patrones en opciones binarias. Suscríbanse a nuestro canal y aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo aplicando la estrategia de velas de rechazo. Nos vemos en la próxima, traders.